La ley de atracción opera. Presentada por el film El Secreto como una de las formas de hacer mucho dinero, tiene, sin embargo, un significado mucho más profundo y útil. Todo lo bueno y todo lo malo están potencialmente dentro de nosotros. Si deseo profundamente algo, sucederá. Si temo profundamente algo o a alguien, se manifestará. Si estamos conectados con el amor, atraeremos situaciones y personas inteligentes y amorosas. Si estamos conectados con el miedo y la bronca, atraeremos situaciones y personas miserables y dañinas. Todo comienza en nuestro íntimo santuario interno. El futuro depende de aquello con lo que cada uno elija conectarse. La felicidad es una decisión propia, por ello Buda nos decía que el fin del sufrimiento ocurre cuando aprendemos a elegir el camino del justo medio entre los polos. Esto implica asumir la responsabilidad por la propia vida, aun cuando sea más fácil echarle la culpa al otro. Como esto tan simple no se comprende, ocurre el desastre actual. La mitad de la civilización occidental globalizada está excluida del sistema económico y la otra mitad es esclava del consumismo. Todo ello porque seguimos buscando afuera. Por ignorancia o por estupidez, todos somos infelices. Las posibilidades que tienen los actuales sistemas informáticos o educativos de difundir la verdad son muy escasas. Esto genera la autodestrucción de la cultura actual, que está basada en el concepto de escasez, cuando en realidad todo lo necesario para una vida feliz en la tierra es abundante y gratuito. Leemos en el libro Ulises el Sufridor, que es una interpretación de la Odisea de Homero. Aunque estemos cansados de sufrir inútilmente como consecuencia de nuestras elecciones equivocadas, generalmente motivadas por la ignorancia y el miedo, no obstante, lo peor que podemos hacer es negar la existencia del conflicto, según el siguiente gráfico que vemos a continuación. Como vemos en el gráfico, la peor posición subjetiva ante el conflicto es la negación del conflicto. Y leemos en el libro Ulises el Sufridor. Los negadores del conflicto. De los 5 niveles de funcionamiento que incluyen los infinitos estadios intermedios, es evidente que la negación es nefasta. Los estados reconocibles más fácilmente son los de flores y pajaritos y boludeo alegre, en el que uno no se da cuenta de nada, inmerso en la lucha por la vida, tratando de conseguir un mejor lugar en la cloaca o despreciando todo tipo de orden. No nos permiten percibir ni la propia esclavitud,
ni la desastrosa situación de la humanidad. Todo está bien. Los que sufren o piensan diferente no existen o no deberían existir. ¿Para qué sirven los pobres en el primer mundo? ¿Para qué necesita un teléfono un jubilado?, decía María Julia Alzogaray. En respuesta a un periodista que le inquiría, luego de que ella aumentara el 1.300% las tarifas de la ex Entel, accediendo a las demandas de los futuros dueños privados. ¿Para qué sirven los bancos? ¿Para qué sirven los plutócratas? La negación es el peor de los estados posibles porque se emplea la potencia de la mente para justificar cualquier desastre, incluso la tremenda falta de amor en la propia vida. Es toda expresión de exclusividad que lleva a la exclusión separatista. La única verdad es la mía. Los negadores no son muchos, pero hacen bastante ruido porque detentan el poder o luchan contra él. Y allí van los negadores de la realidad, torturando y quemando herejes, empalando enemigos, esclavizando pueblos, luchando contra los imperios, generando holocaustos, bombardeando inocentes, llevando a los ignorantes a todo tipo de guerra santa, creyendo siempre que son los poseedores de la verdad, revelados por Dios o por la droga, o escrita por Freud, Lacan, Marx o Mahoma. Son los fundamentalistas de todas las épocas, destructores de sí mismos, de parejas, de empresas, de naciones y de civilizaciones enteras. Son también los esclavos del dinero, consumistas, los esclavos de la droga, de cualquier tipo, incluido el alcohol, los perros de la guerra y los moralistas. Todos nosotros en algún momento del día o de la vida. ¿Cuántas veces por día justificamos ante otros nuestra postura, sin darnos cuenta de que somos seres únicos e irrepetibles, privados de la posibilidad de percibir cualquier absoluto y que el otro, cualquier otro, es válidamente diferente? La vida tiene como expresión la manifestación de la diversidad más generosa y más grandiosa. Pero niego esto y opero desde la soberbia, el único poder es el mío, o la sumisión, los poderosos son los otros. Ambos polos negadores de la condición divina de cualquier ser humano. Sin embargo, los negadores tienen una misión histórica muy necesaria. Son los destructores de las formas que ya no les sirven a la vida. Como dice Krishnamurti, los seguidores son los destructores. Precisamente la falta de amor, que es una cualidad divina del alma humana, conduce a esa destrucción necesaria de lo que ya no sirve, porque no se puede poner el vino nuevo en odres viejos. Toda cristalización dogmática precede a la muerte, y cuando aparece la corrupción en la naturaleza, es que algo ya murió. ¿Conocen algún ámbito cristalizado en su entorno? ¿Han observado algo de corrupción en alguno de los sitios que frecuentan? Asistimos hoy a la muerte de una civilización o ciclo de encarnación de la humanidad. En todos los campos de la expresión humana se ha establecido la cristalización
y deterioración, dogmas religiosos caducos y el aferramiento de la teología y las iglesias ortodoxas ya no son suficientes para reclamar la lealtad de la potente vida espiritual interna. La humanidad es profundamente espiritual e innatamente religiosa, pero necesita una nueva forma con la cual revelar las antiguas verdades. Las viejas escuelas políticas son consideradas inadecuadas y las nuevas ideologías testimonian la fortaleza de la vida que va en busca de una expresión más propicia. Los sistemas educativos, habiendo servido su propósito, son reconocidos rápidamente como inadecuados para satisfacer la necesidad de la exigente vida de la raza. En todas partes surge la demanda de cambio y de esas nuevas formas en la vida religiosa, política, educativa y económica de la raza que permitirá una expresión espiritual más libre y mejor. Tal cambio va llegando rápidamente y algunos lo ven como la muerte, terrible y que debe evitarse si es posible. En efecto, la muerte es la muerte, pero una muerte benéfica y necesaria. Esta comprensión de la desaparición de una civilización que da lugar a la constante y presagiante exclamación: esto es la muerte de la civilización y no debe ser así. Esto es el fin del orden y el antiguo orden debe ser salvado. Esto es la destrucción de los antiguos apreciados valores y no debe permitirse. En efecto, es verdad que la humanidad está creando este imperioso cambio en forma innecesariamente cruel y dolorosa, tal como lo es también que los seres humanos, por sus pensamientos erróneos, insensatos hábitos de vida física y actitudes emocionales indeseables, precipitan ciertamente un derrumbe físico final y eventualmente la muerte. Sin embargo, para el progreso del alma del individuo y de la humanidad, la muerte es inevitable, buena y necesaria. Es además una práctica con la cual estamos todos familiarizados por nuestra propia experiencia y por observarla en los demás. Pero es necesario recordar que la peor muerte de todas, en lo que a la humanidad concierne, sería si una forma de civilización o un cuerpo llegara a ser estática y eterna, si el antiguo orden nunca se alterara y si los antiguos valores no se transmutaran en superiores y mejores. Eso sería realmente un desastre. Debe recordarse también que las fuerzas de la destrucción o muerte son duales. Primero, la vida que surge y se desarrolla rápidamente, demandando más espacio para una mayor expresión y experiencia, y su aspiración espiritual para el cambio y progreso. Segundo, las fuerzas reaccionarias y las actitudes conservadoras que se adhieren a lo bien conocido y familiar y detestan lo nuevo, incomprobado y desconocido. Ambas producen la gran divina transición del pasado al futuro y de lo viejo a lo nuevo, de la experiencia a la fructificación y luego nuevamente a la experiencia. Las realidades son eternas e imperecederas, las formas efímeras y temporarias.
el alma es persistente o inmortal. La forma mutable y está condenada a morir. Los procesos de la evolución demostraron tener éxito en el pasado y lo tendrán en el futuro, para que las formas nazcan, maduren y mueran. Del libro La esterilización de la jerarquía de Alison Bay. Los negadores son los pregoneros del infierno para los demás, sin darnos cuenta que su propia vida sin amor transcurre en terribles infiernos portátiles, que los acompañan a donde vayan, sin descanso posible, como la tremenda campaña de Ulises durante la guerra de Troya y la Odisea. Muerte, guerra y destrucción, hasta que el héroe se queda solo, como al nacer.